Cáritas, Castilla y León viene advirtiendo desde hace un tiempo de una cronificación de la pobreza y la exclusión social en nuestra comunidad, debido principalmente a la precariedad laboral, la falta de vivienda, la llegada de inmigrantes en situación de irregularidad y también a la salud mental. Esta organización, perteneciente a la Iglesia Católica, atendió el año pasado a 66.800 personas, 2.000 más que el año anterior, y para desgranar estos datos y también darnos una visión más precisa de la situación que atraviesa nuestra comunidad, vamos a charlar con el presidente de Cáritas Castilla y León, con Jesús Martín de Lera, recientemente nombrado vicario general de la diócesis de Zamora. Nos escucha desde los estudios de la 8 en Zamora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esta cronificación de la que habla este informe de la pobreza significa que, lejos de combatirla, ya se ha asentado en nuestra comunidad y este fenómeno, digamos, es muy difícil de revertir. Pues las cifras y los datos así nos lo muestran, ¿no? La memoria que presentábamos hace unos días del año 2023 pone de manifiesto que en Castilla y León prácticamente las cifras se mantienen e incluso aumentan dependiendo en qué ámbitos ligeramente, ¿no? Pero al mismo tiempo se pone de manifiesto que el incremento en el gasto, lo que Cáritas ha invertido en ayudar a estas personas y a estas familias, ha sido un 18% más que en el año 2022. Lo cual significa que hay una cronificación de la pobreza y además que se intensifica la pobreza. Es decir, se mantiene el número de personas que están en situación de pobreza o de exclusión social y al mismo tiempo esas personas demandan más ayudas. Un ejemplo, ¿no? Alguien que antes puntualmente podía acudir a Cáritas para que se le pagase un recibo de la luz o se le ayudase puntualmente con una tarjeta de alimentos, esa persona o esa familia ahora acude regularmente, pues cada mes o cada 2 meses, demandando más ayuda, porque evidentemente el incremento del coste de la vida y la situación de precariedad en el empleo de la que podemos hablar, pues hace que necesiten que la ayuda sea más intensa y que sea necesario que Cáritas aporte más recursos para poder ayudar a estas personas. Señor Martín de Lera, una de las causas que ustedes mismos daban a conocer en este informe de pobreza en nuestra comunidad, entiendo que no es algo excepcional en Castilla y León, pero según este informe, la llegada de inmigrantes ilegales. Estamos en pleno debate sobre la acogida de menores no acompañados procedentes de Canarias. ¿Esto puede agravar la situación de pobreza? Y sobre todo, ¿a cuántos inmigrantes ilegales podemos llegar a acoger en nuestra comunidad? Lo primero, me gusta, con todo el respeto, puntualizar una cosa, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de ilegales, ¿no? Ilegal es el que está fuera de la ley y normalmente se considera que es alguien que ha cometido un delito, ¿no? Podemos hablar de personas que vienen en situación irregular porque carecen sobre todo de permiso de trabajo, ¿no? La mayor parte de las veces, porque sí que pueden tener permiso de residencia, pero por los trámites burocráticos y por lo que es la ley de extranjería, pues pasa un tiempo hasta que pueden regularizar su situación y poder trabajar en España, ¿no? Es verdad que ha aumentado también en Castilla y León el número de personas migrantes, pues probablemente motivado por las causas que conocemos, ¿no? Por las guerras, por la pobreza en distintas partes del mundo, lo cual hace que estén viniendo pues cada vez más personas son las que llegan a nuestro mundo y en esta situación de irregularidad, ¿no? Bien, es verdad que la mayor parte de la gente vienen por una vía que no es la que los medios de comunicación nos cuentan, ¿no? A veces pensamos en las pateras que están llegando ahora a Canarias. Las personas que están llegando a Castilla y León proceden fundamentalmente de Hispanoamérica, son personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, que son países con una inseguridad y una inestabilidad importante y son personas que bien por huyendo de situaciones de amenazas, de violencia o por una situación de pobreza, pues tratan de venir y de tener una posibilidad de vida mejor para ellos, para sus hijos, para su familia, ¿no? Y estas personas, como solemos decir nosotros, no vienen en patera, ¿no? Vienen por Barajas o vienen por los grandes aeropuertos y llegan aquí. Y después es cierto que en provincias pequeñas y en sitios pequeños, como es en general en Castilla y León, es más fácil obtener una cita para poder pedir el asilo o el refugio y por eso ha aumentado significativamente el número de personas que han llegado a Castilla y León. En el año 2023 podríamos hablar que en torno a unas 7.500 personas estaban en Castilla y León en esta situación. También es cierto que es una proporción muy pequeña comparado con otras
regiones o con otras zonas de España donde la población inmigrante es mucho mayor en proporción y también en cuanto al número de habitantes que tienen los distintos lugares. Castilla y León sigue siendo pequeño, un 3% aproximadamente. Son cifras pequeñas, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas de la acogida a los MENAs, yo creo que lo primero que tenemos que ver no son MENAs, ¿no? Son niños, son personas menores que llegan a nosotros en unas situaciones muchas veces de precariedad, en unas situaciones que lo que están buscando es un futuro mejor. Yo creo que hay que ponernos un poco en la piel de estas personas, en la empatía con ellos y darnos cuenta que nadie sale de su tierra, nadie sale de su país si no es por una situación grave y por una situación de desesperanza como puede ser la guerra o como puede ser situaciones de pobreza extrema. ¿Y qué le parece, por tanto, que haya partidos como Vox que rechacen esta ayuda o este tipo de ayuda humanitaria a los menores? Pues yo creo que es un mal planteamiento, ¿no? Y desde la Iglesia, y hace poquito tiempo todos los obispos de la plenaria de la Conferencia Episcopal han sacado un documento sobre el tema de las migraciones, donde hablan que la Iglesia y nuestras comunidades tienen que ser comunidades acogedoras y comunidades que acompañan en el dolor y en el sufrimiento a estas personas, comunidades que tratan de integrar y que tratan de hacer posible que la vida de las personas pues, sea digna, ¿no? En este sentido, además, hay que ser conscientes, y todas las cifras nos lo están diciendo, ¿no? Desde la propia Unión Europea insisten en que Europa y en general Europa y en particular España, en los próximos 20-30 años vamos a necesitar mucha mano de obra y mucha población, por tanto, migrante, puesto que aquí los índices de natalidad, como sabemos, son muy bajos, ¿no? Entonces necesitamos, aunque solo sea egoístamente, de estas personas que vienen pues, para poder trabajar, para poder mantener nuestras pensiones, para poder ayudar y colaborar al crecimiento también económico de la sociedad y del país. Que evidentemente hay que ayudar a estas personas para que realmente su integración sea una integración real y sea una integración efectiva, que no se creen guetos, que no se creen grupos aparte, que es donde va a crecer al final la delincuencia y demás, ¿no? Pero eso está en nuestras manos y en las políticas que hay que hacer de acogida, de acompañamiento, de integración y de inserción laboral de estas personas. Hablaba usted antes que empezaban a detectar un nuevo perfil de pobreza en Castilla y León. ¿Están detectando personas que recurren a ustedes, que antes económicamente no tenían problemas? Porque incluso hay personas que les piden ayuda teniendo trabajo. Es decir, que tener un empleo no es una garantía, digamos, de vivir con dignidad. Ciertamente hay personas que tienen empleos, pero son empleos o precarios o empleos por horas o temporales, que eso pues no permite llevar una vida digna, ¿no? Y afrontar los gastos de lo que significa la vivienda, la alimentación, la higiene, sanitarios, etcétera, ¿no? A mí me gusta poner ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, alguien que está trabajando, aunque sea una familia donde trabaja uno de los miembros y hay 2 niños, 3 niños, incluso a veces con un solo niño, ¿no? Si lo que ganan es el salario mínimo y tienen que pagar un alquiler o una hipoteca y tienen que hacer frente después a todos los gastos que conlleva de luz, de gas, de agua, incluso pues la alimentación y por supuesto cuando hay niños todos sabemos los gastos que conllevan el cuidado y la atención de los niños, pues es imposible llegar a fin de mes, ¿no? Por eso cada vez más son las personas que incluso teniendo un trabajo pues acuden a Cáritas y nos demandan ayuda porque no alcanzan a cubrir las necesidades básicas del hogar en lo que es lo básico para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces sí que podemos hablar de unas situaciones de precariedad laboral o de inestabilidad laboral. Por eso a veces podemos decir, desciende el número de parados, pero bueno, son empleos que no tienen la calidad suficiente o los ingresos suficientes como para poder vivir y vivir con dignidad. Está claro, hay que rascar a veces un poquito en algunos titulares. Siempre, desde hace muchos años, venimos diciendo en España que qué sería de mucha gente joven y no tan joven sin el colchón de sus padres o de sus abuelos. ¿Esa red también se está resintiendo? ¿Ya no es como antes? Pues está siendo menos fuerte. La red familiar está perdiendo consistencia. Porque es verdad que antes, sobre todo los padres, los abuelos, pues se convertían un poco en ese colchón que garantizaban
cuando no había otro tipo de ingresos, la estabilidad de los jóvenes y la estabilidad familiar de los nietos, etcétera, ¿no? Hoy en día hay muchas personas mayores que con pensiones mínimas tampoco ellos pueden ayudar como estaban ayudando antes, ¿no? E incluso la solidaridad familiar se rompe y no es tanto ya la familia la que acoge, sino que muchas veces es búscate la vida, ¿no? Y en el caso de personas mayores se nos está dando el caso también, pues personas que viven con una pensión, ¿no? Yo pongo también el ejemplo, un matrimonio que viven con una pensión mínima porque solo ha sido el varón el que ha cotizado y la mujer no tiene pensión, ¿no? Y bueno, pues cuando están viviendo con una pensión mínima 2 personas, tampoco pueden hacer maravillas para ayudar a los hijos o a los nietos. Es más, nos estamos encontrando situaciones en las que las propias personas mayores pues están acudiendo a Cáritas, lo cual es muy triste, ¿no? Porque llega el invierno, por ejemplo, y con una pensión mínima pues no pueden hacer frente a los gastos de calefacción, ¿no? O gastos de poder tener confortable el hogar. Sobre todo eso, ante el frío, ante situaciones que vienen sobrevenidas, digamos, a lo que son los gastos normales del hogar. Por eso esa solidaridad, digamos, intergeneracional, esa solidaridad de los mayores, también está rompiéndose y cada vez está siendo más floja, ¿no? Porque tampoco ellos pueden ayudar. Predomina también el perfil de mujeres entre las principales demandantes que recurren a ustedes. ¿Eso es porque la mujer quizá es la cara visible de toda la familia que se esconde detrás? Normalmente son las mujeres las que acuden a solicitar la ayuda. ¿Por qué? Porque yo suelo decir que a los hombres les da más vergüenza, ¿no? O también en estas situaciones de debilidad la mujer es más valiente, ¿no? Y es la que sabe que tiene que pedir ayuda y tiene que salir adelante con su familia, ¿no? Y por eso siempre, o casi siempre, es verdad que también hay casos de varones, ¿no? Pero suele ser la mujer la que acude. Y también hay casos donde son familias, que hoy hablamos familias monomarentales, ¿no? Donde es la mujer con hijos a cargos la que tiene que hacerse cargo de la situación económica, familiar y de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Bien porque por rupturas matrimoniales o bien porque hay situaciones donde los padres tampoco se hacen cargo de sus hijos, entonces son situaciones donde la dificultad económica y la dificultad incluso de conciliación y la dificultad para el empleo es mucho más complicada. Hablaba antes de que las cifras más o menos se mantienen respecto al año pasado, pero donde sí que han visto un importante incremento es en la ayuda prestada a personas con problemas de salud mental. ¿A qué se debe este incremento? Usted que nos está poniendo muchos ejemplos, pónganos alguno. Pues nosotros en Cáritas cada vez descubrimos más que hay muchas personas que han llegado a la exclusión porque en el origen ha habido un problema de salud mental, ¿no? Un ejemplo, pues alguien no hace mucho tiempo, ¿no? Llegó a nuestras puertas, era una persona que había sido un empresario que había tenido a su cargo 4.000 personas y bueno, pues por una depresión que le vino a raíz de una ruptura familiar, ¿no? Pues esta persona acabó en la calle, literalmente. O sea, perdió toda su empresa, perdió toda su familia, todo su apoyo social y acabó viviendo en la calle, ¿no? Por tanto, en el origen, digamos, de esta persona, como en muchos, de la exclusión lo que ha habido es un problema de salud mental, una depresión, ¿no? Provocada en este caso por una ruptura familiar, pero en otros casos puede ser una depresión provocada por la pérdida de empleo o puede ser un problema de consumo de drogas que ha llevado también a una patología dual, donde existe un problema serio de psiquiatría, ¿no? O personas que han tenido una circunstancia en la vida que les ha sobrepasado y eso les ha provocado una situación de tensión que les ha llevado a una patología seria en el ámbito de la salud mental y eso acaba muchas veces con las personas en la exclusión, ¿no? Agrava las situaciones de exclusión. Por ejemplo, en las personas sin hogar, en muchos casos cuando llegan a nuestras casas de acogida en Castilla y León, en las personas que les acompañan, cuando hay un seguimiento y una cercanía y empiezan a abrir sus vidas, pues muchas veces en el fondo ha habido problemas mentales, ¿no? Problemas que en un momento determinado les ha causado una pérdida del empleo y estar al final en la calle, ¿no? Yo suelo decir que estamos en una situación y en una sociedad
donde está aumentando muchísimo los problemas de salud mental. Seguro que si nos paramos a pensar, en nuestro entorno todos conocemos a alguien que tiene problemas enfermos de enfermedad mental, ¿no? Por eso, desde Cáritas cada vez vemos más la necesidad de que tiene que haber una política sanitaria que tenga muy en cuenta lo que son todo el tema de las enfermedades mentales, que haya un apoyo sanitario y un apoyo social y que evidentemente se analice como una de las causas serias que están provocando hoy la pobreza y la exclusión social. Bueno, y que haya más psicólogos en la sanidad pública, eso es fundamental, que es de lo que ahora mismo carece. Tengo aquí a tres contertulios que también le van a hacer alguna pregunta, señor Martín de Lera. Pablo Lago. Hola, ¿qué tal? De acuerdo. Buenas noches. Yo me gustaría, claro, esos datos globales, macrodatos que ustedes dan, me gustaría tener más detalle para tamizarlos, porque es la forma de llegar un poco al fondo del problema, cuando uno coge los datos y baja. Y no sé si ustedes tienen todo eso tamizado, es decir, ha hablado usted de un montón de movilidad, de la situación demográfica, poblacional, es decir, no sé si ustedes tienen tamizado cuántos son pensionistas, que por ejemplo, claro, los pensionistas les ha pillado la subida de hipotecas, por ejemplo, y la inflación, que eso en una economía débil la descuajeringa completamente. De los 67.000 que han atendido ustedes, ¿cuántos son inmigrantes, por ejemplo, también en Castilla y León? No sé si tienen ese dato, me gustaría saber ese tipo de datos porque todo eso ayuda un montón a analizar, insisto, a analizar el problema para atacar el problema. Me preocupa enormemente que se resquebraje el estado de bienestar cuando toman tanto protagonismo colectivos tan fundamentales como es Cáritas, como es el Banco de Alimentos, como es Cruz Roja, porque es algo de lo que se tiene que ocupar el Estado fundamentalmente. Es decir, que nadie tenga que pasar la vergüenza de ir a un comedor, porque usted sabe que en los sitios pequeños, usted es de Zamora, en los sitios pequeños, hay gente que a lo mejor no acude a estos lugares y pasa necesidades por la vergüenza de los lugares pequeños, que no es lo mismo que en ciudades grandes donde la gente no se conoce. Perdone por todo el barullo de preguntas que le he hecho y muy amable por atenderme. Sí, vamos a ver, por tratar de responder un poco a las cuestiones que me plantea, ¿no? En principio sí que nosotros tenemos los datos desagregados porque cuando decimos que hemos atendido a 66.000 personas, las tenemos registradas con sus nombres, apellidos, circunstancias, ¿no? Podríamos decir, ahora mismo, evidentemente el número exacto no, pero en porcentajes, podríamos decir que en torno a un 8 o un 10% de personas, dependiendo también de las provincias, serían personas jubiladas que están en esta situación, que acuden a nosotros porque con las pensiones pequeñas no llegan, ¿no? O personas que están en una residencia y no pueden cubrir el gasto de la residencia, ¿no? Después estaríamos hablando población migrante en torno a un 23-25% de las personas ayudadas, también dependiendo de las provincias. Hay más población inmigrante, por ejemplo, en Valladolid o en Burgos que en Soria o en Zamora, ¿no? Pero sí estaríamos en torno a eso, entre un 23 o un 25% de personas migrantes. Cuando hablamos de personas migrantes, estamos hablando ya de personas que tienen su situación regularizada y que viven en España y que están, pues como el resto de personas, de ciudadanos de Castilla y León, o estamos hablando de las personas que antes hablábamos que están en situación irregular porque tienen permiso de residencia, pero todavía no tienen permiso de trabajo, ¿no? Y de estos estábamos hablando en el año 2023 de un colectivo de unas 7.500 personas en esa situación en Castilla y León. Después, evidentemente, yo creo que hay muchas maneras de atender a las personas para que no sientan vergüenza, ¿no? En Cáritas lo decimos, a veces las personas acuden a Cáritas y, bueno, pues muchas veces la discreción y la forma de poder ayudar a las personas es tal que nadie sabe si ha ido a ayudar. Yo lo digo a veces, ¿no? Nadie sabe si una persona entra en el despacho de una trabajadora social y va a que le ayuden o va a dar un donativo, ¿no? Y tratamos de hacerlo con la mayor discreción y con la mayor integración posible. Por eso Cáritas, por ejemplo, desde hace ya unos cuantos años, ha apostado por el tema de la alimentación, hacerlo a través de tarjetas prepago, ¿no? Con lo cual las personas van a los supermercados, como vamos cualquier persona, hacen la compra, pagan con esa tarjeta y no sienten el estigma, ¿no? De decir, pues mira, estos son los pobres que les están dando los alimentos en Cáritas, ¿no? Al mismo tiempo, después hay un seguimiento por parte de las personas que hacen el acompañamiento, trabajadores sociales, etcétera, con lo cual se ayuda de una manera mucho más digna, ¿no? Tratando precisamente de evitar esa estigmatización. Hay también casos, por ejemplo, de familias
que se les ayuda, en lugar de que tengan que ir a un comedor social puntualmente, pues estas personas pues se les lleva la comida a sus casas, de tal manera, sobre todo, se evita el estigma cuando hay niños, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de dignificar la ayuda para que nadie se sienta humillado, además, por tener que acudir a pedir, ¿no? En este sentido, Cáritas, llevamos tiempo tratando de dignificar la ayuda y tratando de que las personas se sientan tratadas de tú a tú, con cariño, y que no sientan que además de ser pobres se les humilla porque tienen que pedir. Isabel Pérez. Vamos a ver, yo es que podría decirle tantas cosas de lo que hace Cáritas, el agradecimiento, las décadas que llevan trabajando, el ejemplo que son para otras organizaciones, y que al final demuestra que la Iglesia sabe estar siempre en primera línea y donde se necesita. Hablaba ahora de cómo se pueden acercar y cómo desde Cáritas se puede acercar para evitar esas situaciones de vergüenza, esa necesidad vergonzante, el no querer ir. Yo he tenido durante muchos años la oportunidad de trabajar desde la administración con Cáritas, y no solamente es que cubra los huecos que el Estado no cubre y que se lo tenemos que reclamar, el Estado, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, sino que es que hay formas de trabajar y personas a las que hay que llegar que si no es a través de voluntarios de Cáritas o trabajadores de Cáritas, desde una administración, desde un personal municipal o autonómico es imposible. Hay determinados perfiles que es necesario esa forma de acercamiento, de darles esa confianza, de no creer que se les va a reclamar o se les va a pedir unos requisitos que no van a poder cumplir, y que confían mucho más en esa mano que se les tiende desde Cáritas. Y dicho eso, y agradeciéndoles lo que llevan haciendo tantos años y lo que estoy seguro que van a seguir haciendo, hablaba de la necesidad de tanto las familias que están en una situación de exclusión o de vulnerabilidad social como los inmigrantes que llegan. Al final, para conseguir la inserción social y sobrevivir, necesitas tener un trabajo, necesitas ser autosuficiente. Y quizás una faceta más desconocida de Cáritas, o cuando pensamos en Cáritas, o cuando desde fuera, si no los conoces en su día a día, pensamos que lo que se dedican es a dar ayudas económicas, ayudas para vivienda, es la parte de los programas de inserción laboral. Yo veía en las imágenes antes que salían ahí, pues esos contenedores rojos que a lo mejor mucha gente piensa que simplemente se deja ahí la ropa que se puede reutilizar. Y detrás de esos contenedores rojos hay un programa de inserción laboral tremendo, de economía circular, en el que trabajan miles de personas, se les da inserción laboral, y a mí me gustaría que nos explicara un poco realmente cómo funciona ese programa, porque es que yo he quedado totalmente sorprendida. No es llevar algo que esté en buen uso para reutilizar, ¿eh? Martín, que lo explique muy brevemente porque vamos muy mal de tiempo, ¿eh? Vale, voy a tratar de ser muy breve. Como decía esta persona, Isabel, Cáritas, la apuesta por el tema del empleo, de la formación, la orientación y la inserción laboral es clave, y se atendieron a más de 10.000 personas el año pasado, ¿no? Y además apuesta por la economía circular, porque la economía circular lo que hace, aparte de crear muchas oportunidades de trabajo para las personas que están en exclusión y que es mucho más difícil el acceso al mercado laboral, como puede ser todo el tema del reciclado textil que ha señalado Isabel, con todo el tema de los contenedores y de la recogida de ropa. Pues esta economía circular lo que genera son oportunidades de trabajo para las personas que están en exclusión, son además beneficios sociales como es el reciclado, y son oportunidades también para que, en este sentido, nuestra economía sea más sostenible, ¿no? Por eso destacar lo que tiene de empleabilidad, de creación de empleo, de formación y orientación laboral, y también, por supuesto, de contribuir a que nuestra economía sea más sostenible y nuestro mundo sea más ecológico, en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden reutilizar y se pueden reciclar. Luis Miguel de Dios. Muy buenas noches y muchas gracias por todo. Mi pregunta es muy corta y concreta. Uno de los problemas, si usted se ha apuntado algo, pero que se puede ver perfectamente, es la falta de vivienda. Hay gente que puede incluso encontrar algún trabajo y tal, pero no encuentra vivienda ni en las ciudades ni siquiera en los pueblos. ¿Qué puede hacer la Iglesia en este terreno? A ver, en este sentido, lo primero que hay que decir es que hay que hacer una llamada a nuestras, en este sentido, ¿no?, a las administraciones en general, a que es necesario vivienda pública, ¿no? En este momento, Castilla y León tiene muy poca vivienda pública, de protección social, de alquiler social, ¿no? Entonces, es necesaria ese tipo de vivienda que dé solución a mucha gente.
Usted me pregunta qué puede hacer la Iglesia y qué está haciendo la Iglesia y qué está haciendo Cáritas, ¿no? Pues en este sentido hay muchas diócesis, muchos obispados que han puesto a disposición viviendas, sobre todo en el mundo rural, también en las ciudades, que facilitan, bueno, pues que se pueda prestar un alquiler o que se pueda acoger a unas determinadas personas o familias durante un tiempo. Cáritas también en este sentido muchas veces estamos haciendo de intermediarios, pues con propietarios o con inmobiliarias que directamente no alquilarían una vivienda, ¿no? Cuando alguien va a alquilar una vivienda, lo sabemos, lo primero, pues piden un tipo de garantías, de empleo, de unas nóminas, de unos ingresos, que en muchos casos las personas no los tienen. Si Cáritas está de atrás como avalando y como diciendo, bueno, respondemos porque esto va a funcionar y porque estas personas van a cuidar la vivienda y porque también nos comprometemos a que si en algún momento determinado no pueden hacer frente al alquiler, Cáritas nos hacemos cargo, pues esa intermediación facilita que podamos encontrar viviendas. Pero sí es cierto que estamos en un momento donde es necesario que el parque de vivienda pública se incremente y en general en todas las ciudades y en toda Castilla y León. Pues Jesús Martín de Lera, gracias de verdad por la labor silenciosa que hacen a diario con muchas personas que lo necesitan. Es verdad que a veces ojos que no ven, corazón que no sienten, por eso es bueno a veces también que nos cuente todos esos ejemplos que nos ha relatado en esta entrevista. Mucha suerte y enhorabuena también por ese nuevo cargo en el Obispado de Zamora. Muchas gracias a vosotros también por colaborar a difundir la tarea que Cáritas llevamos a cabo en nuestra sociedad de Castilla y León. Gracias.